¿Ya te diste cuenta de cómo tu paz puede ser destruida en menos de 10 segundos? Una sola frase, una sola mirada o un solo imprevisto. Y eso que era un día común se transforma en un campo de tensión dentro de tu propia mente. Es como si alguien hubiera arrojado una chispa en un terreno seco. De repente tus pensamientos se disparan, tu respiración se acorta y tu cuerpo reacciona antes de que tu conciencia tenga tiempo de asumir el mando. Y lo más inquietante, no fue el mundo el que tomó el control, fue el reflejo automático. Ahora imagina otra escena, recibes la misma provocación, sientes la misma presión, vives el mismo caos, pero dentro de ti nada se enciende. La crítica golpea como viento contra una montaña. El sarcasmo atraviesa el aire y muere antes de encontrar refugio. La tensión intenta entrar y no encuentra la puerta abierta. Esto no es frialdad, es soberanía. La mayoría de las personas vive como un terreno inflamable, no porque sean débiles, sino porque nunca entrenaron la mente antes de que llegara la provocación. La rutina emocional decidió por ellas, el después lo resuelvo, aplaza silenciosamente el fortalecimiento interior. Y mientras el mundo se vuelve más ruidoso, más acelerado, más provocador, ellas siguen vulnerables, pero tú no necesitas seguir así. Existe un punto de ruptura, un instante entre el estímulo y la respuesta donde todo puede ser redefinido, un espacio mínimo, casi invisible, donde la conciencia toma el timón. Ahí nace la estabilidad real. En este video vas a aprender 12 meditaciones estoicas diseñadas para reprogramar tus reflejos emocionales, convertir tensión en lucidez y transformar tu mente en un territorio inviolable. No para huir de la vida, sino para atravesarla con dominio absoluto. Hoy no solo vas a mantener la calma, vas a convertirte en la estructura que el caos no logra desplazar. Pero antes de la primera meditación, haz algo concreto. Ve a los comentarios y escribe: mente calma, actitud fuerte. Porque todo lo que hemos dicho hasta aquí comienza con esto. Calma antes de la reacción, actitud antes del impulso. Al escribirlo, declaras que tu reacción ya no será automática, que tu calma ya no será accidental y que tu postura será elegida. Ese es el primer entrenamiento. Ahora vamos a empezar. Meditación 1. El arte de no entrar en la guerra. ¿Ya notaste que algunas discusiones solo existen porque dos personas insisten en quedarse dentro de ellas? Una frase prepotente, un comentario que suena irrespetuoso, un tono que parece acusación, y de repente algo se mueve dentro de ti. El cuerpo se endurece, la mente empieza a buscar respuestas y el orgullo se levanta. Ya no se trata de la frase, se trata de la necesidad de no parecer débil. Y es exactamente aquí donde casi todo el mundo pierde, porque la mayoría cree que la fuerza es responder, pero la verdadera maestría estoica empieza cuando entiendes que la mayor victoria es desaparecer. No desaparecer físicamente, desaparecer emocionalmente. El arte de desaparecer del conflicto no es huida, no es sumisión, es un retroceso estratégico de la conciencia. Es cuando te das cuenta de que reaccionar sería entregarle el control de tu estado interno a alguien que no tiene autoridad sobre ti. Toda provocación es una invitación, y toda invitación puede ser rechazada. Cuando dejas de darle valor a la agresión, el conflicto empieza a morir por falta de alimento, porque toda llama necesita oxígeno, y tú decides no proporcionarlo. Es decir, sin reacción no hay espectáculo, sin resistencia no hay guerra. Epicteto enseñaba que no son los insultos los que nos hieren, sino el juicio que hacemos de ellos. Sin ese juicio, el ataque no encuentra objetivo, la agresión puede ser lanzada, pero no encuentra dónde fijarse en ti. Piensa en tu paz como un territorio soberano, un santuario interno.
Nadie cruza esa frontera sin tu permiso. Pero aquí está el punto que casi nadie entiende. Cada vez que reaccionas impulsivamente, tú mismo abres el portón. Desaparecer del conflicto es cerrar el portón por dentro. Es permitir que la tormenta ocurra afuera, mientras tú permaneces entero. Y hay algo casi desconcertante en esto. Quien busca confrontación espera resistencia. Cuando encuentra serenidad, pierde su propia fuerza porque la rabia necesita eco y tú te niegas a ser el eco del desorden del otro. En ese momento dejas de ser reactivo y te vuelves soberano. Ahora, llevemos esto al mundo real. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a una disputa inútil, haz 3 cosas. Primero respira, luego baja el tono de voz y por último, responde con menos palabras de las que quisieras. Imagina a alguien diciendo, en tono provocador, tú siempre haces todo mal. El impulso es inmediato. ¿Mal nada? Tú nunca reconoces nada de lo que hago. Pero tú respiras, bajas el tono y solo respondes, ¿puedes decirme exactamente qué crees que quedó mal? La energía cambia. El conflicto, que estaba listo para crecer, pierde tracción. O entonces alguien ironiza, claro, tenía que ser tú. En vez de justificarte por minutos, tú dices solamente, entiendo. Y el silencio hace el trabajo que tu ego quería hacer con gritos. Menos palabras, menos combustible, menos fuego. Empiezas a darte cuenta de algo poderoso. Gran parte de las guerras de tu vida solo existían porque tú te quedabas dentro de ellas. El hombre que venció su propio ego ya no necesita defenderse de fantasmas. Ya entendió que nada externo tiene el peso suficiente para desequilibrar a quien aprendió a gobernar su propia reacción. Y cuando aprendes a desaparecer del conflicto, algo cambia para siempre. No te vuelves más pequeño, te vuelves inalcanzable. Meditación 2. Haz del autocontrol tu mayor poder. La rabia es rápida, no pide permiso, sube, calienta, te empuja a actuar antes de pensar y casi siempre parece justificada. Alguien te provoca, algo no sale como esperabas, un plan falla, una persona te falta al respeto y por dentro aparece esa sensación clara. Necesito responder. Pero es exactamente aquí donde se revela la diferencia entre una mente débil y una mente fuerte. La mente débil reacciona, la mente fuerte gobierna. La rabia es un fuego, y todo fuego tiene 2 posibilidades, o lo alimentas o lo controlas. El error no es sentir rabia, el error es permitir que ella decida por ti. Cuando algo te desestabilice, detente y haz una pregunta simple. ¿Quién está al mando ahora, mi temperamento o mi razón? En ese pequeño intervalo está tu verdadero poder. No se trata de reprimir la rabia, se trata de transformarla. Los estoicos enseñaban que el mayor poder no es dominar a otros, sino dominarse a uno mismo. Séneca lo decía con claridad, el mayor imperio es el imperio sobre uno mismo. Piénsalo. Si alguien te insulta y tú explotas, entregaste el control, unas cuantas palabras fueron suficientes para conducir tu estado emocional. Si ocurre un retraso inesperado y te irritas al punto de perder el enfoque, un detalle fuera del plan fue suficiente para mandar sobre todo tu día. Si en una relación recibes una crítica o una exigencia y reaccionas de inmediato a la defensiva, unas frases fueron suficientes para convertir diálogo en confrontación. ¿Ves el patrón? Pequeños estímulos se convierten en grandes reacciones que generan consecuencias desproporcionadas, pero si tú permaneces calmado, algo cambia por completo. Demuestras que eres tú quien decide cómo se van a interpretar los acontecimientos. Eso es poder real. Imagina a un guerrero en el campo de batalla. Lo que lo hace imponente no es la furia descontrolada, es la capacidad de mantener estrategia en medio del caos. Rabia descontrolada es debilidad disfrazada de fuerza. Autocontrol
es fuerza silenciosa. Haz del autocontrol tu escudo. No permitas que cualquier persona, con media docena de palabras, tenga acceso al botón que controla tus emociones, porque cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción impulsiva, te fortaleces. Cada vez que dominas el impulso, creces, empiezas a notar algo poderoso. La verdadera victoria no es ganar la discusión, es no perderte dentro de ella. Quien domina su propia reacción se vuelve inquebrantable, y quien se vuelve inquebrantable ya no puede ser conducido por el humor, por el tono o por la provocación de nadie. El verdadero vencedor no es el que vence al otro, es el que nunca se perdió a sí mismo. Meditación 3. La paz que resiste a la presión. La mayoría de las personas cree que solo va a encontrar paz cuando todo esté en orden, cuando el trabajo esté estable, cuando la relación esté liviana o cuando los problemas disminuyan. Pero la vida no funciona así. El caos no es excepción, es regla. Surgen imprevistos, fallan planes, decepcionan personas. El mundo se mueve sin pedirte permiso. Si tu calma depende de circunstancias favorables, es frágil, es prestada y te la quitan al primer signo de adversidad. La verdadera serenidad nace en otro lugar, nace en el epicentro del desorden. El estoico no busca silencio externo, aprende a volverse el ojo del huracán. Mientras todo gira, él permanece, no porque el caos desapareció, sino porque decidió que ninguna tormenta tiene derecho a dictar el clima de su alma. Este es el punto que lo cambia todo. Tú no controlas el viento, pero controlas el timón. La mayoría desperdicia energía intentando organizar lo que está fuera de su alcance. El estoico organiza el territorio de su propia mente. Entiende que la presión externa puede ser combustible. El fuego que consume al hombre desprevenido es el mismo que fortalece al hombre consciente. La diferencia no está en la tormenta, está en la estructura interna. Calma no es ausencia de problema, es presencia de razón. Es la capacidad de observar el caos sin ser absorbido por él. Imagina a un capitán en medio del naufragio. Lo que lo salva no es el mar tranquilo, es la firmeza de la mano en el timón. Eso es lo que tú construyes. Cuando algo se sale de control y tú eliges claridad en vez de desesperación, estás siendo forjado. Cuando el entorno se vuelve incierto y tú mantienes dirección, estás siendo fortalecido. La calma que nace del caos no es refugio, es fuerza activa. Es la libertad de elegir tu estado interno incluso cuando el mundo está en guerra. Y cuando descubres esto, algo cambia para siempre. Dejas de pedirle estabilidad al mundo y empiezas a construirla dentro de ti, porque aunque el universo esté en conflicto, dentro de ti puede existir armonía, y esa armonía no depende de nadie. Meditación 4. Entiende, las personas actúan según su propia naturaleza. Gran parte de tu frustración nace de una expectativa invisible. Esperas que las personas actúen con la misma conciencia que tú intentas cultivar, que sean justas, coherentes, maduras. Proyectas en los demás el estándar que te exiges a ti mismo. Y cuando esa expectativa no se cumple, algo dentro de ti se revela. Pero la mayoría de las personas no actúa con base en un código filosófico. Actúan por impulso, por afán, por ignorancia, por emoción mal resuelta, por inseguridad, por miedo. Y cuando esperas racionalidad de quien todavía vive en automático, fabricas tu propia decepción. El compañero que rompe su palabra, la persona que te interrumpe a mitad de frase, el desconocido que responde con grosería, la pareja que repite el mismo error. Tú lo interpretas como ataque, pero casi nunca es personal. No están actuando contra ti, están actuando según quienes son en ese momento, dentro del límite de su propia conciencia. Y eso lo cambia todo, porque la frustración empieza a secarse en el instante en que aceptas esta realidad no negociable. Cada quien actúa según su propio carácter.
Marco Aurelio entendía esto con claridad. Decía: no te enojas con la higuera, porque da higos en vez de uvas. No te irritas con el invierno porque es frío. Entonces, ¿por qué irritarte con las personas por actuar como personas? Cuando alguien actúa con inmadurez, puede que no estés de acuerdo, puedes poner límites, puedes alejarte, pero no necesitas ofenderte. Aceptar no es rendirse, es lucidez, es entender que tu tarea no es corregir la moralidad universal, es proteger tu fortaleza interior. Si te irritas con la imperfección ajena, permites que su sombra caiga sobre tu propia razón. Dejas que el error del otro determine tu estado interno, y ese es un precio demasiado alto. La virtud es una conquista personal. No puedes garantizar el carácter de los demás, solo el tuyo. Así que reserva tus exigencias para ti mismo. Acepta el mundo como es, imperfecto, apresurado, emocional, y dirige tu energía no hacia la indignación, sino hacia el autocontrol. Porque cuando entiendes que cada quien actúa según su naturaleza, dejas de ofenderte, y cuando dejas de ofenderte, te liberas. Meditación 5. Toda circunstancia es un entrenamiento moral. La mayoría de las personas cree que la vida está en su contra, cuando el tráfico se tranca, cuando un plan no sale, cuando alguien responde cortante o cuando aparece un problema de la nada. La primera reacción es: ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero, ¿y si nada de eso fuera un ataque? ¿Y si fuera una prueba? Para los estoicos, la vida no te ataca, te entrena. Cada obstáculo, cada provocación, cada momento de frustración es una prueba silenciosa de tu paciencia, de tu autocontrol y de tu sabiduría. El problema es que casi nadie lo ve así. Las personas interpretan las dificultades como ofensas personales, reaccionan con rabia, se quejan, se victimizan, y al hacer eso pierden exactamente lo que podrían ganar: crecimiento. Los estoicos lo veían distinto. Cuando alguien insultaba, no preguntaban ¿cómo respondo?, preguntaban ¿qué tipo de persona quiero ser en este momento? Es en los momentos difíciles cuando descubres de qué estás hecho, no cuando todo fluye, sino cuando algo te contradice. Marco Aurelio decía que el fuego transforma todo lo que toca. Lo que para algunos es destrucción, para otros es purificación. El obstáculo no es el enemigo, es el peso del gimnasio. Imagina que cada problema sea un peso que tienes que levantar. Si evitas el peso, nunca desarrollas fuerza. Si evitas desafíos, nunca desarrollas carácter. Cuando alguien te provoca, puedes reaccionar con furia y demostrar que cualquiera puede irritarte, o puedes mirarlo como entrenamiento de paciencia, entrenamiento de dominio emocional, entrenamiento de madurez. La próxima vez que algo intente desestabilizarte, cambia la pregunta. No preguntes ¿por qué me está pasando esto a mí? Pregunta ¿qué está entrenando esto en mí? Ese cambio de perspectiva convierte frustración en fortalecimiento, porque las dificultades no aparecen para destruirte, aparecen para revelar en quién te estás convirtiendo. Y cuando empiezas a ver cada situación como prueba, dejas de ser víctima del escenario y pasas a ser el atleta de tu propio carácter. La vida no está intentando derrotarte, está intentando forjarte mejor, más consciente, más centrado, y en cada prueba construyes una versión mejor de ti mismo. Meditación 6. La libertad de no exigirle justicia a la vida. Existe una prisión silenciosa que encierra a más personas que cualquier ofensa: la expectativa de que el mundo será justo. Tú haces lo correcto y esperas reconocimiento, te esfuerzas y esperas recompensa, eres leal y esperas lealtad. Y cuando eso no sucede, algo dentro de ti se revela: esto no es justo. Pero aquí hay una verdad que pocos aceptan: el mundo no prometió justicia, prometió realidad. Mientras exiges que el universo funcione según tu concepto de equilibrio,
Entregas tu paz a los caprichos de la suerte y a la voluntad de los demás. El estoico entiende algo liberador. La vida no es un tribunal. No existe un juez permanente evaluando cada gesto y repartiendo recompensas inmediatas. La injusticia ocurre, la ingratitud ocurre, y el esfuerzo no siempre es reconocido. Y cuando esperas que toda acción noble sea recompensada o que toda ofensa sea castigada, conviertes tu serenidad en rehén de la respuesta externa. Pero cuando actúas con virtud no por aplauso, no por validación, sino porque eso es quien decidiste ser, dejas de ser un mendigo de reconocimiento y te vuelves soberano de tu propia conciencia. Tu integridad pasa a ser tu recompensa. Imagina cargar un peso invisible llamado «esto debería ser justo». Cada vez que algo no sale como esperabas, ese peso aumenta. Ahora imagina soltar ese peso. La sensación no es indiferencia. La sensación que crece dentro de ti es libertad. Libertad de seguir haciendo lo correcto incluso cuando nadie mira. Libertad de permanecer íntegro incluso cuando el entorno es hostil. Libertad de no permitir que la amargura se instale porque alguien falló contigo. Aceptar que el mundo no está obligado a validar tus esfuerzos no te debilita, te fortalece, porque dejas de depender del veredicto de un mundo imperfecto y pasas a depender solo de tu propio juicio. Y esa es una soberanía que nadie puede quitarte. La mayor injusticia que puedes sufrir no es la del mundo, es permitir que el error ajeno destruya la serenidad que construiste. Cuando no esperas justicia externa, te vuelves invulnerable al desprecio, y cuando te vuelves invulnerable al desprecio, actúas con una calma que nadie logra manipular, porque la paz no está en el equilibrio de la balanza del mundo, está en la firmeza de tu propia voluntad. Meditación 7. El poder de agradecer cuando nada es cómodo. Es fácil sentir gratitud cuando todo está funcionando, cuando el sol brilla, cuando los planes salen bien o cuando las personas colaboran, pero eso no revela quién eres. Tu carácter se prueba cuando algo te incomoda. Cuando te equivocas en público, cuando te critican injustamente o cuando algo sale completamente fuera de lo que planeaste, es en esos momentos cuando la mayoría pierde la serenidad. Pero es exactamente en esos momentos cuando nace la fuerza. La gratitud verdadera no es solo agradecer por lo agradable, es aprender a ver valor en lo que incomoda. Imagina estar atrapado en un trancón interminable, o recibir una crítica que parece injusta, o escuchar algo que hiere tu orgullo. La reacción automática es tensión, es impaciencia, es defensa, pero el estoico hace algo distinto. Pregunta, ¿qué está entrenando esto en mí? Porque cada incomodidad contiene una oportunidad invisible. El trancón puede entrenar paciencia, la crítica puede entrenar humildad y el error puede entrenar madurez. Séneca decía que no es la adversidad la que destruye al hombre, sino la forma como la interpreta. Cuando empiezas a buscar la lección en vez de la rabia, dejas de pelear con el momento y empiezas a usarlo, gratitud. En este contexto, no es ingenuidad, es estrategia real, es reconocer que no controlas las circunstancias, pero controlas el significado que les das. Y cuando decides encontrar crecimiento donde antes solo veías molestia, conviertes la adversidad en herramienta, pregúntate, en los momentos incómodos, ¿cómo puedo salir de esto más fuerte? Esa simple pregunta mueve tu mente de la frustración a la construcción. La gratitud no elimina el desafío, cambia tu postura frente a él, y cuando aprendes a agradecer incluso lo que te pone a prueba, te vuelves alguien imposible de debilitar. Porque quien encuentra valor en la adversidad nunca es derrotado por ella. Meditación 8. Sal del nivel del problema.
Existe una herramienta estoica capaz de disolver la rabia casi al instante. No cambia el problema, cambia la escala con la que ves el problema. Se llama perspectiva aérea. Cuando algo te irrite profundamente, haz un ejercicio simple, elévate mentalmente, sal de la conversación, sal de la sala, sal del edificio, sube por encima de la ciudad, sube por encima del país y mírate observando todo desde fuera del planeta. Ahora mira hacia abajo, el trancón que parecía insoportable, el correo que parecía ofensivo, la discusión que parecía imperdonable. Todo se vuelve diminuto. Desde el espacio no hay drama, solo movimiento. Lo que parecía una injusticia monumental es apenas un instante microscópico en un universo demasiado vasto para sostener tu resentimiento. Marco Aurelio practicaba esto. Se recordaba constantemente la inmensidad del cosmos para reducir el tamaño de sus propias preocupaciones. La rabia se alimenta de la creencia de que tu momento es el centro del universo. Pero cuando amplías la lente, el ego se encoge y con él la irritación. Pregúntate, ¿esta frustración tendrá importancia dentro de un año, dentro de 10, en la eternidad del tiempo? Probablemente no. La perspectiva aérea no niega el problema, lo redimensiona, le devuelve al evento el tamaño real que tiene, porque la mayor parte de lo que hoy te sacude no pasa de ser un fragmento transitorio de tiempo y espacio. Cuando recuerdas que eres un ciudadano del universo y no el protagonista exclusivo de un drama local, la tensión se disuelve, la mente se expande, y una mente expandida no cabe dentro de resentimientos pequeños. La vista desde arriba convierte la rabia en algo casi vergonzoso, demasiado pequeño, demasiado trivial. Y al practicar esta visión, recuperas la serenidad porque entiendes algo liberador. Ni tu irritación, ni tu ofensor ocupan un lugar permanente en la vastedad de la existencia. Y cuando entiendes eso, el conflicto pierde importancia, y lo que pierde importancia, pierde poder. Meditación. 9. Convierte el control de la rabia en tu juego mental. La rabia es automática, pero tú no tienes que serlo. Si alguien te provoca, te interrumpe o algo sale mal, el impulso aparece antes que la razón. Pero imagina verlo de otra manera. En vez de ver cada provocación como amenaza, mírala como desafío. No un desafío contra el otro, un desafío contra ti mismo. Y si cada situación que normalmente te irritaría fuera solo una fase de un juego interno, un entrenamiento de resistencia emocional, la mayoría reacciona en automático, pero tú puedes hacerlo distinto. La próxima vez que alguien te interrumpa en una reunión, en vez de subir el tono, pregúntate, ¿cuánto tiempo puedo mantener la serenidad ahora? Cuando alguien haga un comentario provocador, no pienses en responder, piensa en ganar el desafío interno de permanecer estable. Si un imprevisto arruina tu plan, convierte el momento en prueba. ¿Puedo mantener el enfoque aún así? Ese es el juego. No se trata de reprimir la rabia, se trata de entrenar la mente para que la rabia no asuma el control. Siempre hay una bifurcación invisible, reaccionar impulsivamente o pausar y elegir. Cada vez que eliges, ganas puntos invisibles, puntos de dominio, puntos de madurez, puntos de fuerza. Con el tiempo, tu mente empieza a reconocer patrones. Lo que antes te sacaba de eje empieza a perder intensidad, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste la manera de responder. Es como fortalecer un músculo. Al principio es difícil, luego se vuelve natural, hasta que un día te das cuenta de que situaciones que antes te desestabilizaban, ahora no pasan de ser ruido. Y ahí sucede algo poderoso. Dejas de temer la provocación, porque sabes que cada provocación es solo otra oportunidad de practicar el juego que decidiste jugar.
El control de la rabia no es represión, es entrenamiento consciente. Y cuando conviertes el autocontrol en desafío personal, dejas de ser esclavo de la reacción y te vuelves estratega de tu propia mente. Al final, no se trata de no sentir, se trata de no ser conducido, y quien no es conducido por su propia rabia no puede ser conducido por nadie. Meditación 10. La calma se construye, no se encuentra. Mucha gente cree que la paz interior es un lugar, un fin de semana lejos o un viaje, quizá un día sin exigencias o un silencio perfecto, y por unos minutos funciona, pero luego el mundo vuelve y la mente vuelve con él. Porque la calma verdadera no es un escenario, es una estructura. La paz interior no es un tesoro escondido en algún rincón remoto del mundo, ni un estado de gracia que cae sobre ti por casualidad. Se construye, ladrillo por ladrillo, en el calor de la vida cotidiana. Un error común es el del hombre que huye al aislamiento esperando que la ausencia de ruido le conceda serenidad, ignorando que, si su paz depende de lo de afuera, siempre será frágil. La calma no se encuentra como quien encuentra una moneda al borde del camino. La calma se construye con la materia prima de tus reacciones. Es cuando alguien te provoca y tú eliges no pagar con la misma moneda. Es cuando algo sale mal y tú eliges no dramatizar. Es cuando el impulso pide explosión y tú eliges dominio. Ese es el trabajo real. Construir calma significa establecer principios no negociables, crear un espacio interno tan sólido que ninguna interferencia externa logre invadir. Cada pequeño momento de irritación es un taller de construcción, o refuerzas la estructura o abres una grieta. Cuando entiendes eso, dejas de ser espectador de tus emociones y te vuelves arquitecto. Imagina tu calma como una catedral de acero levantándose por dentro. Cada vez que respiras, antes de reaccionar, pones una piedra. Cada vez que no entras en una pelea inútil, fortaleces la pared. Cada vez que eliges claridad en vez de orgullo, subes otro piso. Quien necesita un ambiente tranquilo para estar en paz es prisionero de las circunstancias. Pero quien aprende a construir un templo de quietud en plena plaza del mercado, gana una libertad que el mundo no logra entender. Ahora, aquí va la práctica, simple y directa. Hoy elige un gatillo específico, trancón, mensaje, exigencia, crítica, y decide con anticipación cómo vas a reaccionar. ¿Qué respuesta vas a dar? El tono que vas a usar, la postura que vas a tener, como si estuvieras diseñando tu fortaleza antes de que empiece la batalla. Porque esta es una lección devastadoramente clara. La calma no es un refugio alcanzado después de la guerra, es una fortaleza que tú mismo levantaste para que la guerra jamás alcance tu centro. Meditación 11. Usa la rabia para entender, no para actuar. La última lección es la más madura. La rabia no es el enemigo, puede ser una señal. Cuando sientes que sube el calor, cuando el pecho se aprieta, cuando la respiración cambia, algo dentro de ti está diciendo, se cruzó una frontera, se frustró una expectativa. Algo necesita atención. El error no es sentir rabia, el error es descargarla sin conciencia. Séneca decía que la rabia es como un veneno que tú bebes esperando que el otro sufra. Pero el estoico hace algo distinto. Intercepta la emoción antes de que se vuelva destrucción. Pregunta, ¿qué me está intentando mostrar esta rabia? Si es algo fuera de tu control, suelta. Si es algo que puede corregirse, actúa. Si es un límite que necesita establecerse, habla, pero con firmeza, no con furia. Esa es la alquimia, transformar impulso en claridad, explosión en estrategia, energía bruta en acción constructiva. Imagina que cada ola de rabia sea combustible. Puedes incendiar todo a tu alrededor, o puedes alimentar el motor de tu evolución.
Si el problema es un proceso mal hecho, mejora el proceso. Si es una tarea descuidada, termínala. Si es alguien pasando por encima de tus límites, establécelos con voz calmada y postura firme. La emoción no se niega, se dirige, y cuando aprendes a hacer esto, dejas de ser gobernado por lo que sientes y empiezas a usar lo que sientes como herramienta. La rabia deja de ser tu enemiga y se vuelve una maestra severa, pero útil. Meditación 12. Nunca olvides, la vida es breve. Existe una verdad que pocos enfrentan de frente. No tienes tiempo infinito. Cada día que pasa no regresa. Cada minuto vivido es un minuto que jamás se repetirá. Y aún así, ¿cuántos de esos minutos entregas a la irritación? ¿Cuántos desperdicias en discusiones que no cambian nada, en resentimientos que no construyen nada? Imagina tu vida como una película de duración limitada. No sabes exactamente cuánto tiempo queda, pero sabes que cada escena cuenta. Ahora piensa en esto. Cada vez que pasas horas rumiando una ofensa, es como si estuvieras quemando una parte del guión, una escena que pudo haber sido liviana, productiva, más presente. El tiempo no espera a que termines de irritarte, avanza. Marco Aurelio se escribía a sí mismo cada mañana. Puedes dejar la vida ahora, que eso determine lo que haces, dices y piensas. No como amenaza, sino como claridad. Cuando de verdad entiendes que el tiempo es finito, las pequeñas ofensas pierden peso. La necesidad de tener la razón se debilita, la urgencia de probar algo disminuye. Pregúntate, en medio de la frustración, ¿vale la pena gastar parte de mi vida en esto? ¿No vale la pena gastar minutos preciosos con alguien que ni se va a acordar de la discusión mañana? ¿No vale la pena convertir toda una tarde en tensión por un detalle irrelevante? La rabia consume energía, pero más que eso consume tiempo, y el tiempo es la única moneda que no puedes recuperar. Ser consciente de la brevedad de la vida no es vivir con miedo, es vivir con prioridad. Es entender que tu energía debe invertirse en lo que construye, no en lo que corroe. Cuando recuerdas que la vida es efímera, empiezas a elegir mejor tus batallas y empiezas a soltar aquellas que nunca merecieron existir. Porque al final no serán las pequeñas irritaciones las que definirán tu historia, sino la forma como decidiste vivir cada momento. Y quien entiende que el tiempo es limitado, aprende algo poderoso. La serenidad no es lujo, es urgencia de vivir. Estas 12 meditaciones no son fórmulas mágicas, son herramientas para que construyas una mente que no implora por silencio externo, sino que crea orden interno. Aprendiste que la calma no se encuentra, se construye, que el mundo no está obligado a ser justo, que cada desafío es entrenamiento, que tu reacción es tu mayor soberanía. A partir de ahora, las provocaciones ya no van a encontrar en ti una víctima. Van a encontrar a alguien consciente, alguien que elige, alguien que gobierna su propia reacción. Si este conocimiento tuvo sentido para ti, no dejes que se quede solo como inspiración. Conviértelo en práctica y compártelo con alguien que también necesita aprender a ser inquebrantable en medio del caos. Gracias por ver.